Con estos trucos vas a dominar tu pronunciación en inglés y vas a hablar más como nativo. También vamos a estar viendo algunos ejemplos con la canción We Can't Be Friends de Ariana Grande. Así que sin más, let's hop into the video. ¿Cómo dices en inglés? No creí que me entendieras. Escucha el siguiente ejemplo. I didn't think you'd understand me. Didn't es simplemente la contracción de did not, y esto lo utilizamos simplemente para negar algo en el pasado. Pero ¿sabías que esta contracción la puedes pronunciar de 3 maneras diferentes? La primera forma es tal cual como en el ejemplo. I didn't think you'd understand me. La segunda D la pronuncias como una R en español, didn't. He didn't go to the grocery store. He didn't go to the grocery store. La segunda forma de pronunciar esta contracción es bastante similar a la primera, pero la segunda D es casi muda, es decir, esta D la vas a pronunciar desde la garganta, didn't, didn't. He thought I should have notes, so I did this right. Maintained focus, didn't get emotional, and tried not to terrify you. He thought I should have notes, so I did this right. Didn't get emotional, and tried not to terrify you. Y la tercera forma de pronunciar esa contracción es omitiendo la segunda D y la primera D la pronuncias como una R en español, then, then. Why didn't you just ask? Why didn't you just ask? I didn't think you'd understand me. You apóstrofe D es simplemente la contracción de you would. Y ese sonido de D que se ve en la contracción es en medio de 2 vocales. Y ese sonido de D se pronuncia bastante similar a la R en español, como en la palabra caro. Así que este ejemplo al decirlo rápido sonaría como you'd understand. I should have forced you to stay on the yacht and then you'd all be alive. I should have forced you to stay on the yacht and then you'd all be alive. ¿Cómo dirías en inglés? ¿Cómo pudiste siquiera intentarlo? Escucha el siguiente ejemplo. How could you ever even try? Casi siempre cuando encontramos estas 2 consonantes, la D y la Y, que pues representa el sonido de Y, estos 2 sonidos van a generar uno nuevo que es Y, Y, Y. Asegúrate que tu garganta esté vibrando al pronunciar este sonido. Did you understand you? Doctor, could you give me something for the pain? Could you give me something for the pain? Could you repeat the question? Could you repeat the question? ¿Sabes cómo se dice en inglés andar de puntillas? Escucha el siguiente ejemplo. 'Cause I don't wanna tiptoe, but I don't wanna hide. Andar de puntillas en inglés se dice to tiptoe y la palabra hide significa esconder o esconderse. Y si prestas atención, las únicas 2 palabras que se pronuncian y se entienden claramente son estas 2. 'Cause I don't wanna tiptoe, but I don't wanna hide. El resto de palabras se contraen y se dicen en su forma débil. Por ejemplo, do not se contrae a don't, want to se contrae a wanna. Esas palabras por lo general no suelen llevar el contenido principal de la oración y solo tienen una función gramatical. A esas palabras se les llama content words. Escucha el siguiente ejemplo e intenta detectar las content words. But I gotta tell you my priorities. Bring back what we lost, I hope, yes. Keep what I found, have to, at all costs. But I gotta tell you my priorities. Bring back what we lost, I hope, yes. Keep what I found, have to, at all costs. But I don't wanna feed this monstrous fire. La palabra feed significa alimentar y cuando tenemos una palabra como la de este ejemplo que termina en D y la siguiente palabra inicia con TH, vamos a pronunciar esta transición como si la D y la TH la pronunciáramos al mismo tiempo en los dientes. Feed this. But I don't wanna feed this monstrous fire. Think about how you did that. Think about how you did that. I tried the rehab thing. I tried it. Didn't. I tried the rehab thing. I tried it. Didn't. Just wanna let this story die. En esta oración se está omitiendo el pronombre I al inicio y esto es algo bastante común. Escucha el siguiente ejemplo. You've been through
through some bad shit, I should be a savage. La palabra shit, que es una mala palabra, por cierto, tiene varios significados y en casos particulares como estos, significa algo o cosa. Así que ella en vez de decir been through some bad things, ella dice been through some bad shit. De esta manera ella le da más énfasis a lo que dice. You don't say affirmative or some shit like that or some shit like that. And I'll be alright. Y apóstrofe doble L es simplemente la contracción de I will y se pronuncia como I'll. Y también podemos escuchar que el sonido de la D en la palabra anterior, que es and, se está omitiendo, lo cual nos deja con una palabra que termina en N y que también esa N se está uniendo a la vocal de la siguiente palabra, que es I'll. Y todo unido suena como and I'll be alright. And I'll be alright. Para que se te haga fácil pronunciar esta palabra, alright, puedes omitir el sonido de la L y simplemente decir alright. You got some kids here already? All right, awesome. You got some kids here already? All right, awesome. But I'd like to just pretend. La contracción I apóstrofe D significa en este ejemplo I would. Y para pronunciar esta contracción, la mayoría de las veces correctamente, simplemente tienes que mantener el sonido de la D y expulsar el aire con la siguiente consonante. En este ejemplo tenemos la L, así que en vez de pronunciar I'd like, simplemente pronuncias I'd like. Because I promised I'd go to homecoming with Brad. Because I promised I'd go to homecoming with Brad. Caso contrario es cuando la siguiente palabra inicia con un sonido de vocal. Ahí tendríamos una D en medio de dos vocales. Y muy probablemente ya sabes esto, pero cuando tenemos una D o una T en medio de dos vocales, ese sonido de consonante se va a convertir en una flap T. Ese sonido de flap T es bastante similar al sonido de la R como en la palabra caro. The most I'd ever had to offer the world was good intentions and a slightly elevated capacity to take a kicking. The most I'd ever had to offer the world was good intentions and a... But I'd like to just pretend. Lo mismo que hicimos con el sonido de la D en el ejemplo anterior de mantener el aire, lo vamos a hacer con este sonido de K. Así que like to va a sonar como like to. Ese sonido de K lo vamos a mantener y vamos a liberar el aire con el sonido de la T. Así que like to suena como like to. Si notas cómo ese sonido de K se mantiene por un momento y se libera con la T, y todo junto sonaría but I'd like to just pretend. Por cierto, ¿sabías que cuando tenemos una T en medio de dos consonantes la puedes omitir? Escucha los siguientes ejemplos. Well, anyway, I'm just saying, save the last bullet for yourself. I'm just saying, save the last bullet for yourself. What's the most common double consonant in the English language? What's the most common double consonant in the English language? ¿Sabes cómo se dice estar aferrado en inglés? Escucha el ejemplo. You cling to your papers and pens. La palabra cling significa estar aferrado a algo o a alguien. Now when there is nothing to live for, I cling to life with every breath. Y si a esta palabra le agregas una Y, se convierte en un adjetivo, clingy, y lo usamos para referirnos a una persona que está muy apegada emocionalmente a otra. Puede ser una pareja o un familiar. Clingy and too emotional and needy. Clingy and... Yeah, but that's only because you girls get clingy and always want more. Just get clingy and always want more. Como ya había mencionado anteriormente, cuando tenemos una T en medio de dos vocales, este sonido de T se convierte en una flap T. Así que este ejemplo, en vez de sonar como wait until, cuando lo pronuncias rápido suena como wait until. Wait until you like me again. La palabra for y la palabra for se pronuncian igual cuando las buscas en un diccionario, pero la diferencia está en que una suele ser una content word y la otra suele ser una function word. Y si recuerdas, lo que son function words son palabras a las cuales no se les suele dar tanto énfasis y se pronuncian en su forma débil. Escucha el siguiente ejemplo e intenta notar la diferencia.
So I left a note saying I'd gone to Europe for 4 weeks with my best friend Lucy to get some culture. So I left a note saying I'd gone to Europe for 4 weeks. La forma débil de la palabra for es con una schwa y suena como fur. I need you to do something for me. For the wedding. I need you to do something for me. For the wedding. Probablemente este concepto de content words, function words sea nuevo para ti, pero si quieres seguir mejorando tu inglés con tu canción, película o serie favorita, déjamelo saber abajo en los comentarios. Acá te dejo este video para que hagas clic y sigas mejorando tu inglés. Nos vemos allá.